Vamos ya con otros temas de actualidad. Hoy en SET al Día abordamos el tema que nos preocupa también como sociedad, que es el acoso escolar. Para ello recibimos al escritor Jorge Parada. Buenas noches. Hola, buenas noches. Acaba de publicar su última obra llamada Pacoso, precisamente, donde aborda este problema, el acoso escolar, y además después de 5 años de estudio. ¿Cómo ha sido la experiencia, Jorge? Bueno, el tema del acoso escolar tiene un grado de complejidad enorme. Previo a Pacoso, que vendría a ser mi sexto título, mi sexto libro publicado, aparece un libro que se llama El Ángel Diestro, que es un libro que habla acerca de las diferencias. Es un libro que es para que los chicos puedan empatizar con la discapacidad. El ángel diestro es un ángel que nace sin un ala, es un ángel impedido de volar, o sea, entonces lo que intento con esa obra en los años 90 es sensibilizar desde un proceso emocional al alumnado para que pueda tener una receptividad acerca de la situación que se vive. Pensando que algo tan emotivo pueda generar empatía, es que aparece esta obra y genera un movimiento en su momento, porque fue el primer libro de integración del tema discapacidad en la escuela en la habla hispana. Entonces es una obra que comienza con esas características. A partir, me involucro en la temática valores y trabajando con las distintas áreas, llego al acoso. Al acoso es un poco un cúmulo de elementos, ¿no? Que un poco que es partícipe la sociedad en general y un poco que se refleja en la educación. Después de esos 5 años de estudio, preocupación por la situación actual, ¿va en aumento el acoso escolar en los más pequeños, en los mayores? El tema es el siguiente: cuando tú tienes una enfermedad, digamos, que no se controla, evoluciona. Entonces llega un momento en el cual tú, si no tomas consecuencias sobre la situación, se desborda. Y hay que actuar en este sentido. Totalmente. El libro precisamente ofrece estas pautas con las que ayudar a lo que usted dice, neutralizar el acoso escolar. ¿Cuáles son? Las más destacadas. Yo pienso que una obra, desde el punto de vista literario, ofrece una cantidad de pautas desde las situaciones que vive la lectura. O sea, la lectura de Pacoso es la historia de acoso dentro del ámbito escolar, donde participa el acosador, donde participa el acosado, donde participa el resto del alumnado y las características que tiene el alumnado. El libro presenta una cantidad de capítulos donde cada capítulo se va abordando una diversa situación con un grado de reflexión que yo aporto, ¿no? Con mi capacidad de entender posiblemente esta situación de una manera distinta. Por eso es que es una publicación muy interesante, porque va a generar en los niños una empatía acerca de la situación. Que nos va a hacer reflexionar y sobre todo actuar, lógicamente. Jorge, enseguida estamos conociendo más datos, pero l'assetjament escolar és un problema que afecta a nombrosos xiquets de la comunitat valenciana. Per a conèixer més dades, connectem a Francisco Sorolla, és precisament el vicepresident de l'Associació Valenciana contra l'Assetjament Escolar. Nuestra asociación, que es la Asociación Valenciana contra el Acoso Escolar, se dedica precisamente a defender las víctimas de esta lacra del siglo XXI que se está produciendo en casi todos los colegios e institutos de la Comunidad Valenciana y de toda España. Entonces estamos teniendo últimamente una progresión geométrica del acoso provocado por las leyes del menor y los planes educativos que en realidad están un poco anticuados, obsoletos en la manera que se está educando hoy día en los colegios. Tenemos muchos casos, por desgracia, las familias nos llaman porque no son correctamente atendidas o a veces porque se les retrasa mucho el tema de darles solución. En los 2 últimos años hemos tenido unos 1.200 expedientes, aunque la Generalitat reconoce muchos menos. Y bueno, ahora estamos colaborando con el Síndic de Greuges, que es el defensor del pueblo valenciano, precisamente para dar una serie de consejos o normas a la Generalitat para ver si de alguna manera se puede crear un plan integral contra el acoso escolar. En el acoso escolar, por desgracia, las
que más padecen y las víctimas son los niños y las familias de esos niños. Gracias, Francisco Sorolla. Importante su reflexión y esos datos preocupantes de la Asociación Valenciana contra el Acoso Escolar. Jorge, es importante abordar el acoso escolar desde el hogar y lo refleja muy bien en su libro. El hogar es, primero, la base estructural. A partir de la base estructural está la sociabilización, o sea, el comportamiento dentro del hogar. Tiene un comportamiento en público, dentro de la sociedad. El chico está dentro de la sociedad escolar. Entonces, muchas veces parte en la forma vincular que tiene su familia es la que la traslada hacia el colegio. En el caso de acosador o en el caso de acosado, hay perfiles determinados que indican las posibilidades de que un chico sea acosador o acosado. Y también hay algo que no sé, yo lo pienso desde este sitio, es que muchas veces la comunidad escolar propone al acosador. O sea, hay muchas veces en que hay camarillas de chicos que impulsan a uno a generar los actos. Esta situación. Exacto. ¿Cuándo deben sonar las alarmas? Es decir, ¿cuándo podemos detectar que nuestro hijo está siendo víctima de un acoso escolar? Mira, son bastantes. O sea, un padre en este momento, te lo digo porque tengo 5 hijas, o sea que entiendo mucho acerca de esta situación y la preocupación que tienen todos los padres acerca del cuidado que tiene su colegio sobre su niño. La primera preocupación que yo veo clave es la pérdida de ánimo, las ganas, la ausencia de ganas de ir al colegio, cambios en su personalidad que sean completamente diversos, ¿no? Un chico que es alegre y que de repente se comporta de otra manera, un chico que juega con su mascota que después la patea o no la quiere, ver los primeros síntomas de raspaduras, de golpes, ver ausencia del material escolar, porque a veces se roban las mochilas, se roban los libros, se roban cantidades de cosas, ver desde un punto de vista sutil cómo se alimenta, cómo se manifiesta con la familia, cómo se manifiesta con los hermanos. Esto nos puede dar una... Eso nos va a dar una pauta. De lo que puede estar ocurriendo. Precisamente vivíamos hace escasas semanas un caso, fue muy mediático, de esa niña de Baleares golpeada por los propios compañeros del colegio. ¿Qué valoración tiene al respecto de este caso también muy en concreto? Mira, yo pienso que es de una gravedad terrible. O sea, yo pienso que las autoridades están de alguna manera minimizando, o sea, desde la Fiscalía dicen que son lesiones leves, el aparato educativo dijo ya terminamos con el expediente. O sea, no es terrible que 12 chicos que superan en 5 y 6 años de edad maltraten y golpeen de una forma bestial a una niña. O sea, ahí comienza la violencia de género. Esos chicos el día de mañana van a porrear a sus mujeres, van a generar una cantidad de conflictos. Hoy precisamente hemos preguntado sobre esto en la calle, en el carrer, sobre el tema que abordamos. Se necessita més duresa per a combatre el problema? Ho hem preguntat avui al carrer. Pues deberían tener más seguridad para que los padres estén como más tranquilos también de que dejen a sus niños en el colegio para que no sufran bullying ni nada de esto. Y no hay derecho. Pues que se encuentra un chiquillo que no tiene defensa, se encuentra en que los demás le acosan y le dan por todos los lados, y eso no puede ser. Pues sí, porque hay mucha gente que sufre le dicen gorda, le dicen de todo. Y deberían, por ejemplo, los profesores protegerlos más y estar más con ellos. Pues porque sí, pues porque los niños no podemos permitir pues que les hagan bullying, pues porque si no, pues no, porque luego se sienten mal y luego pues fracasan en la escuela y que lo pasan muy mal, que no. Es la calle, las opiniones, importante. Jorge Parada, tendremos ocasión de analizar más este libro. Para finalizar, un consejo muy breve para esos padres que nos están viendo con preocupación por este tema. ¿Qué les diría? Yo les diría que, primero, el grado de atención que tienen que tener, que muchos ya lo tienen. El tema es que promuevan desde su posibilidad que los gobernantes generen estrategias que sean útiles a los efectos del acoso. O sea, hoy,
cuando hay un niño que es acosado, no se investiga al acosador. Se va por el niño acosado, se le manda seguridad social, la asistencia social, se le envía al psicólogo, o sea, va todo contra él y su familia, a ver por qué el chico es acosado. O sea, que donde la familia a veces, muchas veces es como cercenada, es decir, mi hijo es acosado y yo tengo ahora que demostrar que psicológicamente estoy bien, que esto es un hogar. Esto tiene que cambiar y esto tiene que apoyarse desde las instituciones. Yo pienso que la institución tiene que rever una cantidad de elementos Gracias, necesarios. Jorge Parrada, escritor de Pacoso. Enhorabuena por esos 5 años de investigación. Seguiremos de cerca y gracias por los consejos que hoy nos ha dado en Set al Día. Buenas noches. Muchas gracias y la oportunidad de estar aquí.